Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas todos al día de hoy. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación a nuestra actividad. Yo soy Javiera Sepúlveda, subdirectora de vinculación con el medio de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y estamos muy contentos de poder desarrollar esta actividad, el Seminario de Sostenibilidad y Responsabilidad Civil, que se enmarca dentro de nuestro magíster y diplomado en Derecho de Daños. Y para presentar la actividad voy a dejar con ustedes al uno de los directores académicos del magíster y diplomado, Esteban Pereira. Bienvenido, Esteban. Bueno, muchas gracias Javiera, gracias a todas y a todos por acompañarnos y especialmente a las profesoras Morales y Quijano por poder dar esta oportunidad para compartir con ellas y poder escuchar y aprender de sus planteamientos. Bueno, la temática en particular tiene que ver con sostenibilidad y el ámbito de la responsabilidad civil y vamos a trabajar dos ámbitos diferenciados en concreto. Primero va a comenzar la profesora María Elisa Morales y después la profesora Camila Quijano. La profesora Morales es profesora de Derecho Privado en la Universidad Austral de Chile, en la hermosa ciudad de Valdivia, y es doctorada en Derecho por la Universidad de Chile, una experta en Derecho Privado en general, consumo y Derecho Civil. La temática que ella va a abordar al comienzo va a ser derecho de consumo sostenible. Así que, querida María Alicia, muchas gracias por acompañarnos en este día. Todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Esteban, por la presentación y por la invitación a ti y por supuesto también a Alberto Pino. Gracias al Magíster en Derecho de Daño y a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez por esta invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes ahora un tema que me interesa muchísimo, que es el derecho del consumo sostenible, que es una nueva línea que vengo cultivando, ¿ya? Quiero mostrar una presentación, eh, así que voy a permitirme compartir. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Abarca completamente la pantalla? Muy bien. Ya, súper. Clarísimo. Excelente. Entonces, bueno, esta línea que es bastante incipiente, esta línea de investigación nueva que tengo, que es el derecho al consumo sostenible, nace de una inquietud no netamente académica, sino que también personal, porque yo soy madre, tengo una hija y me he preguntado en algunas ocasiones qué mundo le estoy dejando a mi hija. Entonces, una cuestión de responsabilidad, un interés personal, que llevé, por supuesto, como podrán ver, a mi quehacer académico. Y mi quehacer académico mezcla dos líneas, para quienes me conocen y para los que no me conocen les cuento, que es el derecho al consumo y el derecho comparado. Bien. Entonces, desde ahí he estado abordando este tema del derecho del consumo sostenible. Entonces, a continuación, voy a abordar el asunto de la emergencia climática y el derecho privado desde esta óptica más específica, es el derecho al consumo. Bien, la crisis climática ha evidenciado la insuficiencia del derecho al consumo en su concepción tradicional, centrada en restablecer el equilibrio entre consumidores y proveedores, pero sin integrar de manera sistemática la sostenibilidad como un interés jurídico. Bien, en Chile, este déficit se traduce en normas que de manera tímida incorporan la protección del medio ambiente al derecho al consumo con una muy escasa aplicación práctica, mientras que en Europa, y particularmente en Francia, según he podido observar como outsider, es decir, desde acá, ¿no? Se ha avanzado hacia un marco en que la protección de los consumidores se entrelaza con la protección del medio ambiente. La ponencia que les presentaré a continuación se basa en un artículo que escribí recientemente con la profesora Sara Moreno, que es una profesora de Derecho Privado franco-chilena, en la cual realizamos una microcomparación entre Chile y Francia en materia de consumo sostenible y que se publicará pronto por Editorial Nomos en Europa. Se trata de una primera aproximación de carácter diagnóstico, ¿bien? Que compara entonces el caso francés y el chileno y extrae posibles lecciones que este sistema foráneo puede ofrecer para nosotros, en materia, por supuesto, de consumo sostenible. Bien. Partamos con una pregunta que me parece pertinente a estos efectos. ¿Por qué la perspectiva tradicional del derecho al consumo se muestra insuficiente ante las crisis climáticas? Bien, en Chile
imagen ampliamente difundida del cementerio de ropa del desierto de Atacama, que es conocido a nivel mundial, diría yo, adquirió un valor casi simbólico e ilustrativo de este problema. Allí, como sabrán, cada año se acumulan toneladas de prendas desechadas de moda rápida o ropa usada importada. Y esta imagen, a mi juicio, ilustra las consecuencias de un marco jurídico que en materia de consumo no integra de manera efectiva las consideraciones medioambientales y de sostenibilidad. Para efectos de esta ponencia vamos a entender derecho en consumo como prevención desde su perspectiva fenomenológica, es decir, como el conjunto de normas que regula el fenómeno del consumo de manera amplia, ¿no? No solamente como una ley, sino todas aquellas normas jurídicas que regulan el fenómeno del consumo. Bien, al mismo tiempo, esta situación que les vengo describiendo refleja los límites del enfoque tradicional del derecho al consumo, concebido como un conjunto de normas destinadas a corregir el desequilibrio estructural que existe entre los consumidores y los proveedores en el contexto de una economía de carácter lineal. En este modelo, el consumidor no solo es visto como la parte débil, sino también como un sujeto pasivo, ubicado al final de la cadena de producción y responsable únicamente de sus decisiones individuales de compra y de ninguna manera de las externalidades negativas que esa actividad, el consumo, ¿no?, genera. Si bien en Chile la ley 19.496, que es la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, contiene algunas disposiciones que mencionan la protección del medio ambiente, su alcance es marginal y su aplicación excepcional o inexistente. Y ello pone de manifiesto la necesidad de revisar el marco jurídico vigente. Con todo, lo anterior no es casual, porque, como sabemos, el derecho del consumo nació al alero del auge de la sociedad de consumo en un momento histórico en que consumir, más allá de lo estrictamente necesario, más allá de nuestras necesidades básicas, se convirtió en un elemento constitutivo de la vida social y económica. Entonces, el derecho del consumo, en su concepción tradicional, refleja fielmente la estructura misma de esa sociedad de consumo. Por ello, sus implicaciones ecológicas han permanecido fuera del radar normativo. Hasta ahora, que la crisis climática ha hecho evidente que este modelo es insostenible. El consumo en su conjunto genera cerca de 2/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y es por eso que persistir en una legislación centrada únicamente en empoderar a la parte más débil del contrato, reforzando su autonomía y su capacidad de acceder al mercado, resulta insuficiente a mi juicio. De ahí que, como proponen varios juristas europeos como Hans Miklitz, como Evelyn Targan, la belga, la profesora belga, como Vanessa Mack, se imponga la necesidad de un cambio de paradigma que permita avanzar hacia un enfoque sistemático y holístico que aborde también las consecuencias sociales, económicas y medioambientales del consumo, lo cual no solo se tiene que quedar en políticas públicas, sino que debe permear hacia ley, hacia normas jurídicas aplicables. En Europa es posible constatar una tendencia desde el Pacto Verde Europeo de 2019, donde el derecho del consumo europeo avanza hacia prioridades como la sostenibilidad, pasando de ser una política blanda, soft policy, a convertirse en un criterio estructural de derecho privado, de normas jurídicas, permeando el derecho de contratos y el derecho al consumo a través de técnicas de información ambiental, normas sobre durabilidad, normas sobre reparabilidad, controles frente al greenwashing, entre otras técnicas que llegan también a lo que se conoce como el fast fashion, a la regulación de ese ámbito, ¿no? En este contexto, lo que busco con esta presentación, en esta ponencia, es ofrecer un marco comparativo de carácter inicial, construido desde acá de Chile como outsider, con lo que hemos podido investigar desde acá, pero con el propósito de extraer algunas lecciones primarias que podrían resultar útiles para el caso chileno. Se trata de una lectura funcional del derecho francés, considerado como, según he podido estudiar, como uno de los casos más avanzados en la incorporación de la sostenibilidad al derecho al consumo. Y el enfoque adoptado responde a la pregunta sobre cómo incorporar la sostenibilidad, bien, al derecho del consumo. Y para responderla propongo entonces una
una microcomparación estructurada en 4 ejes, que son los que ven en esa lámina. ¿Bien? Es decir, vamos a ver esta comparación desde la óptica del derecho de información, desde la óptica de la durabilidad y reparabilidad de los bienes, desde la regulación de la publicidad ecológica y desde la óptica de la prevención de residuos y control de moda rápida. ¿Bien? Vamos hacia allá, entonces. Bien, partamos con las declaraciones medioambientales engañosas o greenwashing, también denominado lavado verde de imagen o ecoblanqueo, que es una práctica publicitaria engañosa que consiste en presentar productos o empresas como ambientalmente responsables sin que existan antecedentes objetivos que permitan verificar esas circunstancias o declaraciones. Bien, ¿qué pasa con Chile? En Chile, la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores prohíbe la publicidad engañosa en general. Y el artículo 28, letra F, sanciona las afirmaciones falsas o ambiguas sobre el impacto ambiental, la reciclabilidad o la reutilización de los productos, mientras que el artículo 24 de la misma ley agrava las sanciones, las multas, cuando la infracción se relaciona con declaraciones medioambientales. Existen esas normas, las tenemos, no obstante, estas disposiciones han tenido poca o ninguna aplicación judicial y no existen lineamientos interpretativos sobre su alcance. Bien, entonces, a pesar de que el legislador chileno ha reconocido formalmente la dimensión ambiental del consumo en estas normas, el control del greenwashing, entendido como esta práctica publicitaria engañosa, permanece esencialmente declarativo. ¿Qué pasa en Francia? Por su parte, Francia clasifica expresamente el greenwashing como una práctica comercial engañosa. La Loi Climat Resilience modificó el artículo L121.2 del Código de la Consumación, prohibiendo las afirmaciones falsas o engañosas sobre las propiedades de un producto o servicio, en particular en lo que se refiere al impacto ambiental. En la práctica, estas normas sí reciben aplicación por parte de la autoridad competente, que es la DGCCRF, que es una especie de fusión, para que se entienda, entre el CERNAC y la Comisión para el Mercado Financiero, que sí ha iniciado investigaciones y ha aplicado sanciones por greenwashing, y un ejemplo paradigmático es un reciente caso, reciente digo, del año pasado, de julio de 2025, donde la autoridad francesa que mencioné multó a Shein. Shein es una empresa de moda rápida para quienes no saben, ¿bien? Es decir, que produce grandes volúmenes de ropa prêt-à-porter y la distribuye a todas partes del mundo, desde China, a precios muy, muy baratos, muy difíciles de competir, perdón. Bien, entonces lo multó con 40 millones de euros, que son más de 47 millones de dólares, por prácticas comerciales engañosas, incluidas promociones falsas y afirmaciones ambientales exageradas. Entonces, es norma que recibe aplicación y con sanciones cuantiosas. Y como ejemplo, el caso Shane es ilustrativo. Sobre información al consumidor y etiquetado medioambiental, en Chile nosotros tenemos, por supuesto, reconocido este derecho básico a la información en el artículo 3, letra B, de nuestra ley 19.496, pero esta norma no hace referencia expresa a tributos medioambientales. Luego, una reforma en el año 2022, una reforma a la ley del consumo del año 2022, incorporó el artículo 1, número 3, la obligación de informar sobre la vida útil prevista del producto y la disponibilidad de repuestos y servicios técnicos, aunque su aplicación todavía no se conoce y tampoco la fiscalización, bien, que pueda existir respecto a esta norma. Además, Chile cuenta con programas voluntarios de etiquetado, como el sello Elijo Reciclar, previsto por la ley 20.920, pero estos, hasta donde yo sé, todavía se encuentran en fase piloto y carecen de fuerza obligatoria. Y a eso sumémosle que existen múltiples etiquetas, o sea, nosotros vemos un producto, está lleno de etiquetas, y muchas de ellas con referencias medioambientales, cuya veracidad no sabemos, no tenemos cómo constatar, y que resultan, tanta proliferación de etiquetas finalmente resulta confuso. ¿Qué pasa en Francia? En Francia las obligaciones de información ambiental constituyen un pilar. El artículo
541-9111 del Código de Medio Ambiente establece la etiqueta de impacto ambiental para bienes y servicios, que se encuentra complementada por la ley anti-gaspillage, la ley AGEC, que impone la divulgación detallada de la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos de manera oficial, digamos, ¿no? Además, Francia ha desarrollado lo que se conoce como el EcoScore, que ven ahí en la lámina, el EcoScore, que es un sistema de etiquetado estandarizado que se basa en el análisis del ciclo de vida de un producto con 16 indicadores objetivos y que resultará aplicable, o está resultando aplicable porque es de este año, ¿no? Desde el año 2026, a todos los productos textiles y que además se debe aplicar de manera gradual a otros productos, en el futuro prontamente a productos alimentarios y a bienes durables. Si tienen curiosidad por esto, pueden buscar en internet este EcoScore. Hay una página web que es de acceso universal, todos podemos acceder, con un sistema donde uno puede calcular el impacto ambiental hasta ahora, ¿no?, de productos textiles. Es decir, por ejemplo, me compro una polera, tengo que poner la marca, de dónde viene, dónde está hecho y otra serie de indicadores, y te arroja cuál es el impacto ambiental del producto. ¿Bien? Bueno, esto sin duda que eleva el estándar de información y incentiva prácticas más sostenibles, no solamente para los consumidores, sino que también produce un efecto competitivo, ¿no?, entre los proveedores. ¿Qué pasa con la durabilidad? Bien, y la reparabilidad de los productos. En Chile nosotros sabemos, ¿cierto?, que en los artículos 20, 21 de la ley 19.496 tenemos lo que se conoce como la garantía legal, que confiere a los consumidores el derecho a optar entre la reparación, la sustitución o el reembolso en caso de defectos o inaptitud de bienes duraderos. Si bien estas garantías son muy utilizadas, su diseño promueve la reposición o el reembolso previa devolución antes que la reparación, ya que la elección queda en manos del consumidor y no existe ningún incentivo normativo para que, como consumidores, prefiramos las opciones más sostenibles, que sería la reparación. ¿Así? Tampoco se imponen obligaciones proactivas a los proveedores o a los fabricantes, importadores, respecto de la mejora de vida útil o disponibilidad de repuestos. ¿Qué pasa en Francia? En Francia, la ley AGEC introduce un régimen positivo de obligaciones de durabilidad y reparabilidad. Los productores deben informar y garantizar la disponibilidad de repuestos y además deben publicar índices de reparabilidad y durabilidad de sus productos. Este es el índice de reparabilidad de este producto y dura tanto. Bien, esto conforme a estándares que son iguales para todos. Bien, entonces eso debe exhibirse en el punto de venta y en línea, son auditables por la autoridad competente, que es la Dirección General de la Competencia del Consumo y de la Represión de Fraudes. Se aplica a productores, importadores y distribuidores, y en términos funcionales crea mercados competitivos comparables de sostenibilidad, transformando la información ambiental en un parámetro jurídico de cumplimiento obligatorio, útil a los consumidores, porque uno puede comparar, ¿cierto? Bueno, este electrodoméstico dura tanto y su reparabilidad es tanto versus este otro, y entonces es un criterio que uno tiene en cuenta al momento de adquirir un producto. ¿Qué pasa con la prevención de residuos y control de moda rápida? Bueno, en Chile contamos con algunas normas sectoriales y fragmentadas, entre ellas la ley 21.368, que prohíbe los plásticos de un solo uso en el sector alimentario, y la ley 20.920, que introduce la responsabilidad extendida del productor, la ley REP, ¿cierto? Para ciertos productos, no para todos, para ciertos productos ha sido, digamos, gradual esta implementación. Lubricantes, neumáticos, aparatos eléctricos, y recientemente se ha extendido al sector textil, pero sin que haya entrado en vigencia aún, ¿cierto? La ley REP impone a los productores de productos prioritarios, que son estos que les acabo de mencionar, la responsabilidad de organizar, financiar la gestión de los residuos que generan. La idea entonces es expandir esta responsabilidad gradualmente a más productos que cumplan criterios como alto volumen de desechos, peligro de residuos, potencial de valorización, es decir, capacidad de ser convertidos en
nuevos productos. Y le impone una serie de obligaciones, em, como por ejemplo informar, recolectar, valorizar los residuos. ¿Qué pasa en Francia? En Francia, la ley Agec, que ya he mencionado, también establece la responsabilidad extendida del productor. Su enfoque principal es hacer que los productos sean, perdón, que los productores sean responsables de la gestión de residuos al final de la vida útil de sus productos, desde la recolección hasta su tratamiento. Pero la novedad, y esto es una novedad a nivel mundial, porque aquí sí que son pioneros, es que en Francia se prohíbe la destrucción de bienes no vendidos, lo que nosotros conocemos como el stock, ¿cierto? Si quedaron productos nuevos que no lograron ser vendidos, en Francia existe la prohibición de destruir esos productos, esos bienes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Los productores están obligados a reutilizarlos, donarlos o reciclarlos. En cuanto a la moda rápida, hay un proyecto de ley específico que se aprobó el año pasado, pero que faltaba un trámite de la Unión Europea para entrar en vigencia, que en este momento no estoy segura si se ha cumplido, pero estaban a puertas de hacerlo, ¿bien? Que está especialmente dirigido a reducir el impacto ambiental de la industria textil y que que introduce controles y desincentivos para frenar las importaciones de moda ultra rápida. Por ejemplo, el artículo 7 de esta ley invierte la carga de la prueba en contra de los agentes económicos extracomunitarios, que son quienes deben demostrar ellos que sus productos se han fabricado en condiciones que cumplen con la normativa europea, prestando especial atención al respeto de los derechos humanos y a los estándares de sostenibilidad. El artículo 8 de la misma ley crea un impuesto sobre los pequeños paquetes de menos de 2 kilos enviados desde fuera de la Unión Europea, recaudado junto con el IVA, es decir, un adicional al IVA, lo que funciona, por supuesto, como un desincentivo tributario. Bien, ¿qué podemos ir concluyendo? El derecho chileno muestra, tenemos nosotros capacidades latentes, pero subutilizadas para integrar la sostenibilidad, mientras que Francia ha desarrollado un modelo robusto que incorpora la sostenibilidad como principio estructural del derecho al consumo. Chile mantiene un marco fragmentario centrado en la protección individual sin medidas preventivas y con instrumentos voluntarios. Francia, en cambio, avanza hacia un sistema más coherente, vinculante, preventivo, donde el consumidor y los demás agentes del mercado, junto con el Estado, participan de manera integrada y activa en la transición hacia un consumo sostenible. Eso es lo que se puede ver sin haber hecho un estudio real comparado al respecto, sin haber medido la real eficacia. Insisto que esto es un estudio preliminar, es un diagnóstico. Me parece que dada la emergencia climática, dada la urgencia de esta crisis, conviene mirar las experiencias extranjeras avanzadas y evaluar la realización de estudios comparados con método comparado y trasplantes legales o potenciales trasplantes legales que adapten esta u otras experiencias a nuestro sistema para avanzar también nosotros hacia un derecho al consumo sostenible. Muchas gracias y atenta a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa. Estupenda la presentación, muy claro y muy sugerente todo. A continuación vamos con la profesora Camila Quijano. Ella es profesora de Derecho Privado, Derecho Comercial también, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la muy linda ciudad de Valparaíso, y recientemente es doctora en Derecho por la misma casa de estudios, así que estamos muy contentos y contentos de que eso se haya dado en particular. Su ponencia va a tratar respecto de la debida diligencia sostenible en la cadena de valor global. Así que, querida Camila, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, se escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los asistentes, a los profesores, a los colegas, y también agradecer la gentil invitación del programa de Magíster en Derecho de Daños, ¿cierto? Invitarme a participar de este seminario, sobre todo que es una línea de investigación que he estado cultivando recientemente, y particular la gentil invitación que me han hecho sus directores, el profesor Pereira y el profesor Pino. Bien, voy a compartir pantalla. También he traído una presentación y ustedes, por favor, me comentan si es que es posible visualizarla.
Bien, esta ponencia la he denominado Deber de Diligencia Sostenible en la cadena de valor global. Eh, ¿Se ve, cierto? Perfecto. Está un poquito lento ya, perfecto. Ahí se ve. Y para comenzar, ¿cierto? Es necesario referirnos a qué es lo que se entiende por cadena de valor global. En términos generales, este es un concepto que está, cierto, desarrollado desde la perspectiva de gestión de riesgo, desde la logística, pero que en particular se entiende como la organización transfronteriza de actividades de desarrollo, producción y distribución de bienes y servicios en las que participan múltiples empresas, cada una como un eslabón que añade un insumo o valor al producto o servicio final. Las relaciones jurídicas que nosotros podemos identificar dentro de una cadena de valor global pueden ser desde un punto de vista societario, encontramos empresa matriz, empresa subsidiaria, o bien relaciones contractuales. Y este va a ser el enfoque en el cual yo voy a desarrollar esta ponencia. Desde la perspectiva contractual, nosotros podemos encontrar dos tipos de actores. Por un lado, los proveedores y subproveedores, los cuales se ubican en distintos niveles y jurisdicciones y realizan las actividades productivas o de suministro. Por otro lado, encontramos a las empresas líderes o compradoras. Generalmente son multinacionales y ellas son las que deciden qué se produce, quién lo hace, a qué precio, bajo qué estándares y en qué plazo se tienen que entregar los productos. De manera tal que nosotros podemos concebir que las empresas líderes ejercen un poder de coordinación significativo sobre los demás participantes, con los cuales incluso puede no tener una relación bilateral, como los subproveedores. Aunque ciertos proveedores pueden alcanzar alguna influencia si poseen capacidades únicas o controlan recursos críticos, en la práctica es el poder de la empresa líder el que se impone, porque puede sustituir a un proveedor por otro y porque tras años de relación con su red de abastecimiento acumula un conocimiento profundo de las capacidades y limitaciones de su red de proveedores. De manera que gracias a este poder y conocimiento, la empresa líder puede diversificar sus fuentes de suministro y evitar depender totalmente de un solo proveedor. Como mencionaba, los proveedores o la red de proveedores se puede ubicar en distintos niveles o jurisdicciones. De manera que la desintegración podría ser, por un lado, horizontal, y aquí en la imagen nos podemos ver, bueno, una imagen igual traída desde estudios de logística y eficiencia, pero que de alguna manera, cierto, ilustran las características que yo mencionaba. Al medio nosotros encontramos lo que podemos denominar como esta empresa líder o compradora y los distintos niveles que están representados, ¿cierto?, por Tier 1, Tier 2, Tier 3, y en los cuales ella, ¿cierto?, disgrega la producción de un bien o servicio y externaliza o fragmenta, ¿cierto?, distintas partes o insumos que se van a producir a través de proveedores directos o subproveedores, y en los cuales nosotros podemos identificar, ¿cierto?, una disgregación también vertical. Desde el punto de vista de una disgregación vertical, nosotros podemos encontrar lo que se denomina aguas arriba en una cadena de valor, en la que se acerca principalmente a los productores que se vinculan a las materias primas. Y cuando hablamos de cadena aguas abajo es porque estamos más cerca de proveedores o subproveedores vinculados a los consumidores. De esta manera, podemos identificar también en esta imagen que al centro se ubica este poder de compra o poder de coordinación, que es más fuerte si nosotros estamos frente a proveedores directos, pero que puede ir disminuyendo, ¿cierto?, en la medida en que ya los subproveedores o los demás niveles son terceros a la empresa líder. Esta forma de producción es la habitual en la actualidad y en la producción y en el comercio en la economía globalizada. Se dice que 2/3 de la producción mundial, ¿cierto?, conforme
a la OMC es que se producen estos bienes y servicios mediante esta sucesión. Sin embargo, a pesar de que la fragmentación es la mayor elegida, puesto que se reducen costos y es más eficiente, también genera otro tipo de costos que no recaen en estos participantes, empresa libre, proveedores y subproveedores, sino que en terceros, que generalmente se denominan stakeholders no contractuales. Los costos se refieren a costos sociales y medioambientales. Estos stakeholders o grupos de interés, ¿cierto? Principalmente son trabajadores de los proveedores, comunidades y consumidores, como mencionaba en la presentación anterior la profesora Morales. Desde esta perspectiva es que existe un llamado desde la comunidad internacional a que durante la producción en serie que se está generando, también se hagan cargo de estos costos sociales. Y en este sentido existe un llamado a lo que se denomina la responsabilidad social empresarial de largo plazo o bien sostenibilidad. En este sentido, es que ya no es una obligación que repercute solamente en los estados, sino que existe un llamado a que estos entes particulares, como las empresas y en particular transnacionales, en cuanto de un punto de vista político poseen un gran poder y porque se ubican en distintas jurisdicciones, es que ellas, al realizar las actividades productivas, también consideren ciertos límites. La sostenibilidad empresarial en términos generales se refiere a la capacidad de las empresas para operar de manera que se asegure una base social para las personas, tanto en el presente como en el futuro, mientras esta se mantiene dentro de los límites planetarios. Específicamente, esto implica que las empresas deben crear un valor mediante ciertos criterios que buscan medir esta sostenibilidad. Por un lado, que sean ambientalmente responsables de manera de asegurar la estabilidad y resiliencia a largo plazo de los ecosistemas que soportan la vida, que sea socialmente justa. La empresa contribuye a que se respeten y hagan efectivos los derechos humanos y otros derechos básicos. Nuevamente aquí repito de que el llamado, sobre todo porque estamos hablando de derechos humanos, es que no solamente los estados están obligados a respetar y promover su protección, sino que también a partir de esta producción fragmentada, las empresas puedan tener un rol o algún rol activo en este sentido. Y además que creen valor las empresas desde un punto de vista económicamente viable o de gobernanza, que se refiere a llevar adelante una gestión del uso de los recursos de forma rentable y eficiente que contribuya al bienestar general de la sociedad. Seguramente ustedes habían escuchado hablar de la sostenibilidad a partir de estos criterios, ASG o ESG, desde un punto de vista en inglés, por sus siglas en inglés, y que generalmente se vincula a lo que tienen que reportar las empresas o ciertas sociedades, tanto en Chile como en otras jurisdicciones cuando tienen determinado tamaño. Pero eso significa ser socialmente responsable o sostenible, cumplir cierto con estos criterios. Desde la perspectiva de la cadena de valor global, la comunidad internacional y en particular ciertas organizaciones como las Naciones Unidas o la OCDE mencionaba que había hecho este llamado a las empresas que son parte de las cadenas de actividad o cadena de valor a que sean sostenibles. Y desde el punto de vista de las actividades productivas que tienen lugar dentro de la cadena de valor, es que se promueve de que ellas cumplan una debida diligencia sostenible. Proviene de estándares normativos como los que aparecen allí, los principios rectores de las Naciones Unidas y la guía y directrices de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. ¿Y qué significa realizar una debida diligencia sostenible en el marco de la cadena de valor global? Se refiere a realizar un proceso continuo y basado en gestión de riesgo, mediante la cual las empresas que son parte de esta cadena busquen evitar, causar o contribuir a causar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Intenten evitar estos impactos negativos que están vinculados a sus relaciones comerciales y en caso de que se produzca el daño, los pueda mitigar, prevenir su recurrencia y si corresponde, repararlo. En general, los instrumentos de soft law promueven que las empresas, y en particular la empresa líder, en tanto mencionaba, tiene un rol de coordinación o de compra o de control de alguna manera, desde el punto de vista contractual,
puedan identificar los riesgos, evaluarlos, mitigarlos, prevenirlos y repararlos en caso de que suceda y en caso de que haya estado vinculado, ¿cierto?, el daño, la producción del daño a su actuación. De esta manera, respecto de este proceso de vía de diligencia, podemos encontrar una tipología de conductas que se exige a la empresa líder frente al daño potencial o real. Cuando hablo de daño potencial o real, me refiero a la vulneración, ¿cierto?, de derechos humanos y otros derechos. Generalmente, desde el punto de vista de las comunidades locales, por ejemplo, se refiere a cómo se ve afectado su ambiente, deforestación, contaminación de ríos, contaminación de aire. Desde el punto de vista de los trabajadores, de los proveedores, la utilización de trabajo infantil o lo que se denomina como esclavitud moderna o condiciones, ¿cierto?, inseguras en el entorno de trabajo e incluso desde el punto de vista de los consumidores, y que también mencionaba la profesora Morales, estos dilemas éticos de que yo voy a adquirir un producto o servicio que fue generado bajo explotación laboral o bajo degradación ambiental. Estos impactos negativos, desde el punto de vista de la debida diligencia sostenible que promueven los estándares normativos, implican que la empresa líder puede causar el impacto o este daño y en ese sentido la conducta diligente sería reparar el impacto real o detener o prevenir el impacto potencial. En los casos en que la empresa, y particularmente la empresa líder, contribuye al impacto, lo que se espera es que ésta detenga o prevenga esta contribución y colabore con el impacto negativo, o bien utilice su influencia, este poder, para mitigarlos. Y en caso en que no contribuya o no cause el daño, pero sí el subproveedor que generó el daño está vinculado a productos o servicios de la empresa líder, en este caso también se espera de que ella utilice su influencia para que la parte que causa el impacto negativo prevenga o lo mitigue. ¿Cómo podríamos verlos en ejemplos? Si es que la empresa líder causa el daño, esto quiere decir de que el impacto proviene de decisiones u operaciones propias de la compradora. Por ejemplo, podemos ver aquí una especie de cadena de suministro en la cual una empresa de retail opera un centro de distribución propio y para despachar a tiendas subcontrata a una empresa de transporte. Sin embargo, en el espacio del centro logístico, la compradora define y ejecuta prácticas internas inseguras, de manera que ocurren accidentes, cargas sin protocolo, jornadas ilegales en su propia instalación. ¿Cuál sería la implicación de debida diligencia? En este caso, es que debe prevenir mediante políticas, procesos, controles, capacitación, auditorías y trazabilidad operativa. Y en caso de que se produzca el daño, la expectativa es que ella corrija y repare directamente. Un ejemplo en los casos en que la empresa líder puede contribuir al daño son los casos en que la actuación de la compradora no es la única causa, pero su conducta es un factor relevante, ya que crea ciertos incentivos, presiones o condiciones que hacen previsible este daño social o medioambiental o bien lo agrava. Desde el punto de vista de este poder de coordinación o control, de que fije precios y plazos irrealistas, de manera que exige reducciones agresivas de precio, entregas en tiempos muy acotados, de manera que los proveedores que dependen de la empresa líder van a recurrir a su contratación informal. O bien la empresa líder realice ciertos cambios de último minuto, o bien pago tardío sistemáticos, lo cual implica que los proveedores o subproveedores puedan recortar sueldos o afectar las medidas de seguridad. En este caso, la implicación de debida diligencia requeriría que la empresa líder ajuste sus prácticas de compra a través de plazos realistas, precios compatibles con estándares mínimos, o bien establecer ciertas condiciones contractuales coherentes con el cumplimiento. Y en caso de daños, que colaboren en la reparación, porque en este caso el daño seguramente lo va a generar el proveedor o el subproveedor, pero que concurra con él, ¿cierto?, a reparar el daño. Y el caso de que el daño lo ocasiona la entidad con la que tiene una relación comercial conectada a sus productos son los casos en los que existen, o mejor dicho, el daño es provocado por el proveedor de segundo nivel,
Por ejemplo, el proveedor directo cumple, pero el subcontratista usa trabajo infantil. En este caso, la compradora no necesariamente fijó precios abusivos ni presionó plazos, pero su producto final, que ella coordina o que controla, depende de ese insumo. O bien el insumo proviene de una zona con conflictos socioambientales o existe afectación a comunidades locales. En este caso, la implicación de debida diligencia conforme a estos estándares normativos es que intenten evitar la producción de estos daños mediante su capacidad de influencia. No es una garantía de resultado, pero sí que ella despliegue ciertos esfuerzos organizacionales, ¿cierto? Que repercutan y que utilicen para intentar evitar que se produzca el daño. Desde esta perspectiva es que surge la inquietud de si sería posible exigir jurídicamente esta debida diligencia sostenible que apareció en primer lugar en estos estándares normativos o de soft law. En la actualidad es posible decir que sí es posible, valga la redundancia, y en particular porque en algunas legislaciones se ha establecido como una obligación legal. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, Países Bajos, Suiza, y hace poco en la Unión Europea. Y además existen proyectos de ley que están en línea con establecer una debida diligencia sostenible. Entre esos países también el nuestro. Marco, y voy a revisar en lo que sigue de la presentación, Francia y la Unión Europea, puesto que en estas legislaciones sería posible exigir la responsabilidad civil por los daños que se hayan ocasionado y en particular quiénes podrían exigirlas, los afectados, los stakeholders no contractuales que yo denominaba previamente. Y la otra fórmula que también existe para exigir esta debida diligencia sostenible ha sido acudir al propio derecho de los contratos y en particular el derecho de los contratos comerciales. ¿Por qué? Porque la debida diligencia y las actuaciones que se exigen a la empresa líder implican que ellas incorporen cláusulas contractuales sostenibles en toda la cadena para asegurarse, ¿cierto?, que todos los eslabones cumplan con estos lineamientos de evitar, mitigar o reparar. Es así como algunos han dicho que esta debida diligencia tiene una fuente contractual cuando se incorpora mediante una cláusula contractual sostenible y acuden, ¿cierto?, al instituto de esta disciplina en el sentido de atenuar el efecto relativo del contrato e invocan la doctrina de los terceros beneficiarios o el efecto absoluto. Yo me voy a enfocar en particular en la revisión de la debida diligencia sostenible que tiene un carácter de obligación legal. Bueno, Francia parece que es la pionera, ¿cierto?, en materia de sostenibilidad y desde el punto de vista de esta debida diligencia sostenible. En particular, la manifestación de ella es que desde el año 2017 determinadas empresas deben ejercer un deber de vigilancia, la cual fue una ley especial, pero que fue incorporada al Código de Comercio francés. ¿Qué es lo que establece? Que tienen la obligación legal de diseñar y aplicar efectivamente un plan de vigilancia y rendir cuentas sobre su desarrollo. ¿A qué empresas se aplica? En este sentido, existe un criterio vinculado al número de trabajadores y que se cumpla con el criterio de que la empresa líder tiene una relación comercial establecida. Desde el punto de vista de los trabajadores, empresas con más de 5.000 empleados en Francia o más de 10.000 en todo el mundo, que operen en Francia independiente del país donde se encuentre su domicilio social. Vale decir, no necesariamente son empresas francesas, sino que otras, pero que están vinculadas al país. ¿Cuáles son las sociedades o empresas que tienen que vigilar estas sociedades? Generalmente son sociedades anónimas. Tiene que vigilar desde el punto de vista de esta cadena de valor a partir de las relaciones contractuales que existen a proveedores o subcontratistas con cuales tenga una relación comercial establecida.
La jurisprudencia viene, pero no en materia de debida diligencia sostenible, pero en materia comercial a señalar que es una relación comercial establecida, aquella que es continua, estable, habitual, significativa, de manera que incluso subcontratistas podrían anticipar razonablemente hacia el futuro una cierta continuidad de los flujos que existían en negocios o esperaron su estabilidad. Por ende, no se aplica a que la empresa líder tenga que fiscalizar a contratistas ocasionales. ¿Y qué es lo que tiene que fiscalizar o cómo tiene que confeccionar este plan de vigilancia? Tiene que establecer medidas razonables respecto de violaciones graves contra derechos humanos, libertades fundamentales, salud, seguridad de las personas, así como contra el medio ambiente y deforestación. ¿Cuáles son los comportamientos mínimos? En general son 5. Tiene que mapear o cartografiar los riesgos, tiene que evaluarlos y una vez que los detectó, tiene que establecer cuáles van a ser las medidas adecuadas que los mitiguen o bien, en caso de que estos se produzcan, que se reparen. Además, deben establecer ciertos mecanismos de alerta para que los propios proveedores o otros stakeholders afectados puedan, indicarle a esta empresa líder de que efectivamente puede estar suscitándose un daño en su cadena. Y además tiene que estar lo siguiente. Como mencionaba, estos stakeholders no contractuales son los beneficiarios de alguna manera del cumplimiento de la obligación legal. Y en este sentido, razonablemente se espera de que ellos tengan un rol significativo en el diseño y desarrollo de este plan. Y de hecho, en términos legales, es posible reconocerles lo que yo denomino ciertos derechos de control y reclamación. Entre ellos, a ser consultados durante la elaboración del plan, lo cual los lineamientos establecen que pueden ser reuniones, entrevistas, audiencias, a alertar y denunciar incumplimientos del plan de diligencia. Incluso pueden contactarse directamente con la empresa a través de un emplazamiento extrajudicial diciéndole, ¿sabes qué? Tu plan es incompleto, inadecuado o inexistente de acuerdo a este mínimo que regula la ley. Tiene un plazo de 3 meses la empresa líder, para hacerse cargo de confeccionarlo y en caso de que no lo haga, los stakeholders no contractuales o los afectados o dañados o víctimas podrían dirigirse contra el juez para demandar, que cumpla. Y en este caso solicitan un adecuado cumplimiento de la obligación de vigilancia. Existen casos de éxito y uno principal es el de la Post, en el cual el sindicato de personas de una empresa postal, demandaron a este grupo empresarial porque no tenía una cartografía adecuada, no fiscalizaba a los subproveedores y en este sentido el juez le ordenó, por favor, tienes que completarlo conforme a lo señala la ley. Ahí les dejo, si quieren revisar el caso más adelante. Y además, también se le reconoce lo que yo denomino ya un derecho de reclamación de poder exigir la responsabilidad civil de la compradora. En este caso, el ilícito sería el incumplimiento del deber de vigilancia, un plan incompleto, inadecuado o inexistente que genera daños a estos stakeholders. Por ende, ellos debieran demostrar cómo la correcta aplicación del plan de vigilancia habría evitado los daños. Desde este punto, es necesario considerar que jurídicamente el cumplimiento de este deber implica trasladar la cuestión desde quién ejecutó materialmente el daño hacia qué debía hacer razonablemente una empresa para prevenirlo o reducirlo dentro de esta esfera de control e influencia. Así se acude a los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual en el derecho francés, en el cual debe, que son muy parecidos a los del chileno, el incumplimiento, en este caso del deber legal o falta de vigilancia, el daño, la relación de causalidad directa y la legitimación activa de las víctimas. En este caso, el incumplimiento del deber implicaría invocar una omisión total, no elaboró el plan, no lo publicó o porque éste es deficiente. Por ejemplo, no identificó un riesgo evidente en su cartografía o no tomó ninguna medida preventiva razonable frente a un riesgo conocido o el plan quedó solamente en el papel sin aplicarse. En este caso, la carga probatoria recae en el demandante. Y en caso de que la empresa líder cuente con cierta prueba, respecto a
y que pueda servir para exigir esta reparación de los daños, podría invocar ciertas medidas procesales, ¿cierto?, para que la empresa líder pueda hacer entrega de los documentos. Los daños que se pueden resarcir son daños materiales y morales. En este caso, siempre hay que considerar de que estamos frente a stakeholders no contractuales que están en una posición de asimetría, pueden encontrarse en otra jurisdicción, ¿cierto? O la empresa líder está en países desarrollados, como en este caso en el de Francia. Por ende, lo que hacen hoy en día estos afectados es que acuden a otras organizaciones no gubernamentales o activistas que sí tienen la fuerza y el poder para demandar, ¿cierto?, a la empresa líder. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, los stakeholders poseen urgencia, poseen legitimidad, pero no tienen poder para influir en las decisiones. ¿Y cómo, cierto?, completan este poder? Acudiendo a la ayuda para que la representación judicial la asuman organizaciones no gubernamentales activistas de estos derechos. Y el punto más complicado para poder exigir, ¿cierto?, la responsabilidad civil desde el punto de vista de los demandantes tiene que ver con la relación de causalidad directa. Este es de difícil comprobación, puesto que el daño generalmente es ocasionado por el proveedor o subproveedor. Como veíamos previamente, los estándares de soft law en los cuales se inspira también esta legislación, de alguna manera promueven una apreciación probabilística de este criterio. Vale decir, la compradora se encuentra en una posición de control o influencia que le permite desplegar una serie de actos organizativos que impedirían o reducen la probabilidad de que se produzcan estas vulneraciones. Además, como un argumento en favor de una apreciación probabilística, un juicio de probabilidad de que esta actuación generó el daño, tiene que ver con la propia historia de la ley, ya que en un momento en el artículo 2 se incorporaba que la sociedad respondía por el daño que la ejecución de esas obligaciones habría permitido evitar. Fue sacado, puesto que se consideraba que era redundante al sistema de responsabilidad civil extracontractual que regula el Código Civil. Por ende, es posible afirmar que se es responsable por el fallo en el sistema de prevención que razonablemente debía impedir que ese daño ocurriera o se agravara. Por ende, ¿qué es lo que debería comprobar para acreditar este criterio? Que el plan de vigilancia, cuando identificó los riesgos, si hubiese incorporado ajustes en prácticas de compra o medidas efectivas de influencia, habría reducido o evitado la vulneración y además comprobar la negligencia. O bien también en el derecho civil francés se acude en los casos de alta incertidumbre entre la vinculación de la acción y el daño a la doctrina de la pérdida de una oportunidad. En este caso, el stakeholders, cuando no se cumplió con el plan de vigilancia, perdió la oportunidad de que se promoviera el respeto de su derecho. En la actualidad no existen pronunciamientos jurisprudenciales hasta el respecto. Esta es una interpretación, ¿cierto?, que yo estoy haciendo a partir de lo que dice la propia ley, la propia historia, ¿cierto? Pero en la actualidad sí se está tramitando una demanda de responsabilidad civil cuyos resultados esperan que se esclarezcan, ¿cierto?, estos lineamientos. Pero también es necesario, y hago presente, de que la revisión de los estándares normativos que hice previamente también debieran influir, ¿cierto?, en la forma en la cual se tiene que interpretar esta relación de causalidad. En esta causa en particular, es una empresa contra el supermercado Casino y en el cual los demandantes, que son comunidades indígenas de Brasil y Colombia, invocan vulneraciones derivadas de la deforestación en la cadena de suministro bovina de esta empresa de supermercados Casino, y están exigiendo, ¿cierto?, la responsabilidad civil de ella. Recién la audiencia de los alegatos viene en septiembre del 2026, así que todavía nos falta un poco para saber cómo, ¿cierto?, se va a resolver la duda sobre este criterio, que es el más relevante para poder exigir la responsabilidad civil. Y además exige una legitimación de las víctimas o interesados. Podrían ser las víctimas directas, por ejemplo, los trabajadores lesionados o familiares o comunidades locales afectadas, o bien representantes, como la ONG o asociaciones.
Se dice también que este ejercicio de la acción es abierto porque está dirigido a cualquier persona que justifique un interés. Y en el caso de que se trate de una ONG que está representando a estos afectados, no se exige que en su constitución aparezca que su objeto, ¿cierto?, es representar judicialmente. Basta que se refiera a que se combate el tipo de daño o riesgo grave asociado al proyecto. Y además, no necesariamente se puede requerir un mandato específico. Y por otro lado, la otra normativa que establece como una obligación legal la debida diligencia sostenible es la directiva de la Unión Europea de hace poquito, del año 2024, sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Las conductas que se exigen para este cumplimiento son muy parecidas a lo que nosotros veíamos como el proceso de debida diligencia: establecer políticas y códigos de conducta vinculante, identificar y evaluar los riesgos, prevenirlos y mitigarlos, cesar y minimizar los impactos reales y repararlos en caso de que exista un vínculo causal con el incumplimiento. Eso sí, a las empresas que se aplica es más amplio que la propia ley francesa, puesto que se trata de empresas de la Unión Europea que empleen a más de 1.000 personas y que registren una facturación neta anual mundial superior a 450 millones de euros, y empresas no pertenecientes a la Unión Europea que generen más de 450 millones. ¿Cuál es el perímetro organizacional? Y en este sentido es más amplio, abarca no solamente, como dice la ley francesa, a los que tengan una relación comercial establecida, sino que aquí se habla de una cadena de actividades. Lo que hacen los socios comerciales que mencionaba aguas arriba, los que se refieren al diseño, materias primas, fabricación, y aguas abajo: distribución, transporte y almacenamiento. Eso sí, excluye lo que mencionaba la profesora previamente sobre lo que tienen que reportar sobre la eliminación final de los residuos. En este sentido, no es parte de la debida diligencia conforme a esta directiva, pero seguramente tiene que reportarlo de igual manera. También a los stakeholders se les reconocen ciertas facultades de vigilancia y reclamación, de manera que se considera que son medidas razonables para cumplir con la debida diligencia. Tienen acceso a mecanismos de alerta y queja, derecho a un seguimiento adecuado del reclamo, que se involucren, ¿cierto?, en cómo se están cumpliendo las eventuales medidas correctivas. Y además también podrían demandar la responsabilidad civil si demuestran el incumplimiento culposo o doloso de esta debida diligencia, el daño y la relación de causalidad. Respecto al incumplimiento culposo o doloso, se refiere a una acción u omisión negligente o deliberada en la adopción de medidas para prevenir y mitigar riesgos potenciales, o bien aquellas que ponen fin o minimizan impactos reales. Por ende, se habla de una culpa organizativa: el incumplimiento del deber de preparar una organización adecuada para prevenir externalidades negativas. El daño tienen que invocarlo como una lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido, y además tienen derecho a la reparación íntegra. Y respecto de la relación de causalidad, sí está expresada en términos más amplios, ya que exige que el daño se haya causado como resultado del incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia, lo cual podría ser posible interpretar más claramente una probabilidad suficiente, en la medida que demuestren que si la empresa líder hubiera cumplido razonablemente sus obligaciones de diligencia, el daño no se habría producido o se habría evitado de forma relevante. Y además que el daño no fuere causado exclusivamente por el proveedor. Y en caso de una causalidad múltiple, es decir, el proveedor o subproveedor como la empresa contribuyeron, aquí sí se exige, o se activa, mejor dicho, una responsabilidad solidaria. Lo único malo es que toda esta legislación actualmente se está viendo afectada, puesto que se está tramitando un paquete de reformas que afectan esta idea de la responsabilidad civil, que se llama el Ómnibus. Existen una serie de reformas que se están tramitando en el Parlamento Europeo y que buscan, ¿cierto?, reducir la cantidad de empresas que están sujetas a cumplir esta debida diligencia sostenible, y además de que no se establezca a nivel de Unión Europea la responsabilidad civil, sino que se dirija a lo que existe en cada una de las jurisdicciones. Ley que se está tramitando en este sentido está inspirado en estos estándares
normativos y además en la legislación francesa y en la propia, ¿cierto?, diligencia de la Unión Europea. De manera tal de que en caso de que salga a la luz, ¿cierto?, estos van a ser los lineamientos que pueden tener en cuenta las empresas líderes para cumplir debidamente y que no sean demandados en materia de responsabilidad civil por terceros afectados. Muchas gracias por su atención y también muy atenta a las posibles consultas. Muchas gracias, Camila. También estupenda la presentación, muy, muy sugerente. Voy a hacer una pregunta muy general a ambas, la misma, después a Alberto y después damos la palabra al público para que podamos conversar y aprovechar estas estupendas ponencias. Les quería preguntar respecto de cómo ven el diálogo y la posible tensión entre el contexto de la autonomía de la voluntad en las respectivas áreas que ustedes estuvieron trabajando y estos deberes de sostenibilidad en particular. Hay una cuestión interesante que da la impresión que ustedes muestran ahora, derecho de consumo, ámbito societario, por ejemplo, desde una perspectiva distinta a la tradicional, con deberes más exigentes, no únicamente vinculados a la satisfacción de intereses particulares. Me gustaría conocer aún más o menos cómo está su reflexión, cómo lo piensan al respecto, a ambas. Mil gracias. Muchas gracias, Esteban, por la pregunta. Y algo que también me he venido preguntando, porque efectivamente hay una tensión, ¿cierto? Y sabes que hay una tendencia bien incipiente en el derecho extranjero que se hace cargo precisamente de los límites de la autonomía privada, ¿cierto? Y la incorporación de la sostenibilidad a uno de esos límites que nosotros conocemos que es el orden público. Bien. Entonces, um, yendo como a los criterios y al derecho de contratos más tradicional y no necesariamente al derecho al consumo, ¿cierto? Lo que se ha planteado, y no solamente a nivel doctrinal, sino que también a nivel legal, es incorporar la sostenibilidad al orden público como límite a la autonomía privada. ¿Bien? Y eso ya es, digamos, una realidad legal, por así decirlo. En Bélgica tenemos en el Código Civil una norma que lo establece expresamente. En Argentina. Bueno, a nivel ya de desarrollo doctrinal en Francia. Eso te puedo decir. No sé si quieres dialogar un poco al respecto, si te hace sentido, si responde a tu pregunta. Sí, totalmente. Es que me llama la atención como que esa convivencia entre el ámbito de consumo y el ámbito contractual se posicionan como en la vereda enfrente respecto del modo de comprensión clásica o tradicional de estos ámbitos. Básicamente como limitación a la autonomía privada y todos los deberes de sostenibilidad en algún sentido interfieren en la agenda personal de las propias partes contratantes, del proveedor y el consumidor, y eso lo encuentro muy interesante. Claro, digamos que la discusión actual es cómo incorporar la sostenibilidad. ¿Cómo? En el derecho al consumo puede ser a través de incentivos, ¿cierto? De un consumo más responsable, incluso de obligaciones o incluso de restricción de los derechos que ya tenemos. Y en el derecho, digamos, civil, privado más tradicional, me parece que un dispositivo idóneo sería el orden público. Sin duda, además que como es una cláusula abierta, tiene la posibilidad de poder introducir consideraciones que no están precisadas ab initio. Así que, Exacto. muy, muy bien. Camila, gracias, María Elisa. Perfecto. Bien, muchas gracias por la pregunta y creo que sí, o sea, es también la gran pregunta inicial y sobre todo el punto de vista de las empresas, porque si lo vemos a simple vista se le están poniendo muchas más cargas, también porque con una persona que no tiene una relación contractual podría venir, ¿cierto?, a tener una injerencia respecto a mi actuación. Si por algo estoy celebrando un contrato, porque un ajeno al contrato, ¿cierto?, podría venir a reclamar en este sentido, que esa siempre va a ser la principal defensa. Entonces yo creo que también para entender, ¿cierto?, la sostenibilidad y lo que más se promueve, al menos en la doctrina, es que el estudio tiene que ser interdisciplinario, o sea, no solamente hay que entenderlo desde el punto de vista del derecho, incluso el punto de vista del derecho o del derecho civil, sino que acudir, ¿cierto?, a otras disciplinas.
Eh, y en ese sentido, de hecho, me aprovecho de comentarles que en mi tesis yo también desarrollo primero la pregunta y que quizás mencionaba en la presentación. ¿Por qué las empresas podrían ser titulares de obligaciones activas en materia de derechos humanos cuando esto, desde un punto de vista constitucional, es un deber de los estados? Entonces, ahí hay que acudir a otros argumentos, argumentos políticos, argumentos económicos, en los cuales las empresas se están viendo, están muy parecidas desde los ingresos que tienen, incluso pueden superar el Producto Interno Bruto de alguna nación. Entonces, desde ese punto, al menos ciertos constitucionalistas acuden a decir que ellas sí tienen una capacidad de poder, de influir, ¿cierto?, en los derechos o en el disfrute de los derechos de otros. Entonces, ¿cierto?, acudir a otros argumentos. Y por otro lado, también yo en mi tesis me traté de decir cuál sería el interés legítimo, porque ellos tendrían un interés legítimo, los afectados, en reclamar, eventualmente o dirigirse contra una empresa transnacional o una multinacional. Y aquí yo también invoco nuevamente la interdisciplinariedad y hablo de una cuestión de un enfoque económico y organizacional. En cuanto los stakeholders pareciera ser jurídicamente son externos, pero funcionalmente, operativamente no son tan externos. Los stakeholders, como los trabajadores de los proveedores, porque están confiando en que son parte de una cadena de valor, están invirtiendo, ¿cierto?, en tener mayores conocimientos para mantenerse en esa cadena de valor, lo cual involucra, ¿cierto?, un insumo que la empresa líder va a valorar. Los propios consumidores, ¿cierto?, aportan con la retroalimentación de mercado para que ellos sepan cuál es como la forma que tiene que tener el producto y yo me mantenga en este espacio. Y además los propios consumidores, de alguna manera, también cuidan, ¿cierto?, los insumos que son parte de, no sé, los minerales que pueden ser extraídos por las empresas que son parte de la cadena de valor, o bien otorgan ciertas licencias sociales que nosotros lo vemos a propósito de las empresas mineras. Bueno, yo te dejo, ¿cierto?, te cedo parte de mi espacio que es mío. Entonces, si bien desde el punto de vista se tensiona la autonomía de la voluntad o los paradigmas que nosotros estamos viendo, de la autonomía de la voluntad o cómo pueden verse afectadas las empresas con mayores cargas, insisto que la sostenibilidad tiene que verse desde un punto de vista interdisciplinario y al mismo tiempo buscar explicar porque ya el mundo está avanzando así. Estas son normativas de Hoare Law, o sea, ya le están diciendo a las empresas. Expliquémosles por qué. Entonces ahí hay que ver quizás como un lineamiento más amplio. Esa es como mi respuesta. Súper, da la impresión que hay también un trabajo como de complementación entre diversas áreas y no es descartable que el ámbito constitucional pueda tener como una incidencia tanto en el ámbito de María Elisa como en el ámbito de Camila. Alberto, mil gracias a ambas, estupendo. Bueno, muy interesante ambas ponencias. Lamento que llegué un par de minutitos atrasado. Em, bueno, sí, yo tengo varias cosas. O sea, la verdad que es un tema que yo no he estudiado tanto, así que ustedes son las expertas. Y me parece muy pertinente además y novedoso. Súper interesante, o sea, me llama la atención el derecho francés, que el derecho francés sea como un referente nuevamente, porque en derecho civil siempre lo fue y a los últimos 20 30 años como que habíamos dejado de mirar bastante el derecho francés, si vemos en derecho contractual o en responsabilidad extracontractual, no hay mucho avance, creo. Tradicionalmente lo era, entonces como que estamos volviendo un poco por esta legislación, ¿no?, que contempla el derecho francés, entonces me parece eso como bien interesante. Quizás es como la forma en que el derecho francés ha logrado revitalizarse en asuntos como este, ¿no? Ahora, o sea, bueno, hay enfoque bastante grande en legislación y pareciera ser que esa es la vía como más idónea para regular esto. Ahora, estaba pensando, claro, tal vez hay algunos desafíos ahí para el derecho civil clásico, ¿no? El derecho contractual tradicional, ¿cómo puede adaptarse el derecho contractual? Por ahí María Elisa planteaba esta idea del orden público, tal vez. Claro, ahí en el fondo se reconduce a categorías tradicionales, ¿no? Que el codificador del siglo XIX no estaba pensando en eso cuando hablaba del orden público y nosotros le damos esa otra interpretación o buena costumbre, no sé.
Em, pero claro, eso es como una relectura de ciertas reglas que tenemos y que incluso podemos, o jurisprudencialmente o doctrinariamente, reinterpretar y leer a partir de estos lineamientos. Entonces uno podría decir ese tipo de, no sé, cierto tipo de, qué sé yo, de compraventas que impliquen la venta de un producto que no tiene potencial de ser reutilizable. Bueno, no sé, eso infringe, digamos, el orden público. Y ahí me puse a pensar, claro, por ejemplo, ¿podría uno sacarle punta a los vicios redhibitorios? Bueno, es difícil, ¿no? Porque la definición de vicio redhibitorio, que la da el propio código, es que la cosa no sirve o sirve imperfectamente para su uso natural. Y acá los problemas no son de idoneidad, ¿no? De que sirvan para su uso. Pero no sé, tal vez uno podría dar otra interpretación ahí. Quizás sin necesidad de tener una legislación, uno puede acudir a ciertas herramientas, pero sé que es difícil, pero estoy como pensando en esa idea como más trasladarlo hacia el plano más general. Em, no sé si hablaron, quizás me distraje, entonces ustedes me dicen nomás si es que lo hablaron, pero un tema interesante es el daño, ¿no? Acá, sobre todo pensando en los consumidores, o podría ser un contratista en el caso de lo que hablaba Camila, ¿no? ¿Cómo se calcula el daño? Es difícil, ¿verdad? Porque, bueno, uno podría decir, hay un costo patrimonial que podría consistir en el costo que implique tal vez no sé, reutilizar o reciclar el material que se vendió y que no tenía una cierta disposición a que digamos, o sea, una definición de cómo se iba a reutilizar, pero a veces el daño es como medio inmaterial, ¿no? Es como medio intangible, o a veces es un daño moral podría ser, pero sabemos que tiene contornos complejos y cómo se traduce. Entonces, bueno, algunos autores han hablado de que ciertos consumidores podría afectarles reputacionalmente, em, no sé, pero es difícil cuando uno compra, por ejemplo, los huevos em, gallinas felices, ¿no? En verdad no eran gallinas felices. Hay un daño, sí, hay un daño, pero es difícil, ¿no? Es difícil de configurar. Lo mismo podría decirse no sé, un café que nos dicen que fue sometido a ciertos estándares en su producción. Entonces, el tema daño creo que también es desafiante para el derecho civil. No digo que no se pueda, sino que simplemente que nuestras categorías tradicionales tal vez tienen que irse como adaptando a este nuevo mundo. Eso en cuanto a el daño. También le iba a preguntar a Camila, ¿cómo ves el tema de las empresas B? Si tiene alguna, bueno, Vanessa también puede responder. ¿Qué incidencia tiene si es que, digamos, tiene alguna relevancia esta cuestión de las empresas B? Yo no soy muy experto en derecho societario y tú sí, entonces si nos puedes contar un poco cómo se puede relacionar eso. Ah, y la última cosa, también en cuanto al cumplimiento incumplimiento, ¿no? Que muchas de estas garantías, yo ahí lo estaba viendo en lo que ustedes mostraban, muchos de estos compromisos son como medio em, como vagos. eh, o sea, suena feo, pero en el fondo son difíciles de verificar si se cumplen o no. Bueno, haremos lo posible en la medida que se pueda, se tratará de mitigar el impacto ambiental que tenga el producto. Entonces, cuando en el momento que uno le dice, bueno, está incumpliendo, el proveedor va a decir, no, pues que si hicimos todo lo posible, ¿no? Como yo no me comprometí a que la cuestión, no sé, no genera ningún impacto, sino que yo hice todo lo posible para mitigar los efectos. Cuando uno plantea así las obligaciones, como que, bueno, se entiende, pero para efectos de verificar cumplimiento o incumplimiento, se hace complejo, ¿no? No digo que sea, de nuevo, que sea imposible,
pero creo que es desafiante para, por ejemplo, para los efectos de un tribunal, ¿no? Que pueda configurar el incumplimiento. Bueno, eso y me callo porque ustedes son las expertas. Eh, Así que María Elisa, si quieres partir. Gracias. Gracias. Partamos por el daño, si te parece. Bueno, no conozco de lo que he estudiado ahora de derecho extranjero, que como te dije, como de norma que incorpore la sostenibilidad o a través del orden público, ponte tú. En Bélgica y en Argentina no conozco sentencias o alguna como una regulación que específicamente diga cómo se calcula el daño, ponte tú. No conozco nada al respecto y yo creo que son los mismos desafíos que en general plantea el daño extrapatrimonial. Cómo calcular el daño extrapatrimonial, digamos, en otros temas también. O sea, los mismos desafíos enfrentamos acá. Pero sí creo que lo que acá ocurre es una interacción, una complementación entre el derecho ambiental y las técnicas del derecho ambiental y el derecho privado. Me explico. Pareciera ser que en este ámbito las reglas del derecho privado, ya sea el derecho al consumo, si queremos, si vamos a decir que es derecho privado, o el derecho civil, son más bien preventivas, ¿te fijas? Y que las reglas del derecho ambiental, y estoy pensando específicamente en la responsabilidad por daño ambiental, son las reglas que operarían ex post, es decir, una vez generado el daño. Y estoy pensando específicamente en el caso del fast fashion y en el tema de este cementerio de ropa usada, donde actualmente hay una condena, hay una sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que condena al Estado de Chile a reparar el daño. Ahora esa sentencia no está firme, esa sentencia está en apelación, hasta donde yo sé todavía no sale la sentencia de segunda instancia. Pero creo que aquí hay una interacción interesante entre el derecho privado y el derecho público. Específicamente derecho ambiental y todos los dispositivos que se conocen y el derecho al consumo con sus herramientas más preventivas, como son el derecho a la información, los incentivos, las obligaciones de información para el proveedor. Eso en cuanto al daño. Y sobre Francia, que te llama la atención de por qué Francia es por qué Francia está pionera en esto, es como, me llama la atención. Claro, mira, yo estuve estudiando bueno, justamente para el paper que comenté que se va a publicar ahora, y en uno de esos documentos, que no recuerdo cuál, que leí, aparecía un reporte de hace algunos años que situaba a Francia como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en Europa. Hace años atrás, te fijas. Entonces, eso le impuso a Francia un desafío que se tradujo en una política ambiental súper agresiva y en leyes, ¿te fijas? Y yo creo que por ahí está la respuesta. Eso por un lado, pero también cultural, porque los franceses buscan, ¿cierto?, formas de recuperar un protagonismo de su cultura, en lo que se conoce en derecho comparado como una especie de narcisismo legal, en jerga de derecho comparado, tú sabes, ¿no? Em, y ya si vamos más específicamente al fast fashion, bueno, también hay una cuestión cultural, ¿cierto? Francia es conocido por el estilo, por la moda, por el diseño, ¿te fijas? Y el fast fashion y toda esta moda importada, preta porter, que llega de China, perjudica a la industria. Entonces tenemos varias razones que explican este como activismo legal que incorpora los criterios de sostenibilidad. Interesante eso, súper, sí. Gracias. Bueno, Alberto, igual muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, respecto a como revisitar quizás como ya instituciones o instituciones ya del derecho privado, bueno, en mi caso, como que de las cláusulas contractuales sostenibles, nosotros podríamos identificar, ¿cierto?, que se toma forma la debida diligencia. Y en ese sentido, bueno, mencionaba en la presentación que podíamos hablar, ¿cierto?, revisitar la atenuación del efecto en relativo, pero desde el punto de vista de la cadena de valor, tendríamos que asimilar, ¿cierto?, la cadena de valor, ¿a qué se asimila una categoría contractual? Y yo digo que se asimila a los contratos conexos, coligados,
Eh, y allí, ¿cierto?, toma preponderancia, ¿cierto?, la atenuación del efecto relativo, sobre todo porque es posible que se interpongan acciones entre los miembros de la cadena, invocando el efecto, o sea, el efecto protector a terceros, ¿cómo se llama la institución? Eh, bueno, pero es como es porque existe una estipulación a favor de otro. Eso, Ah, la existe una estimulación a favor del estipulación tercero. a favor de otro. Mm, Exactamente, eso es mm. lo que se invoca de alguna manera. Y bueno, también estaría la oponibilidad, pero pareciera que tiene mayor relevancia que existiría en este proyecto común, ¿cierto? Estas obligaciones que derivan respecto de todos los miembros, un efecto. Ahora, el punto de vista de los stakeholders que son súper ajenos, ni siquiera son terceros como a este proyecto, son mucho más ajenos, que son mirados como los receptores de externalidades. Es por eso que insisto como en esta interdisciplinariedad y pareciera ser de que su participación económica también puede tener una traducción normativa. Y en ese sentido, yo considero que la empresa líder o la compradora, la que tiene un mayor poder de coordinación de todo este proyecto conjunto, puede tener una relación de proximidad con estos stakeholders ajenos porque me interesan, porque me hacen más eficiente la producción del bien o servicio. Entonces, claro, entre los requisitos que se exigen esta idea de relación de proximidad. Por eso insisto de que, claro, para revisitar, ¿cierto?, estas instituciones ya existentes en el derecho contractual, tenemos que tener también una mirada más interdisciplinaria, pero por supuesto ser lógico y razonable cuál es la traducción efectiva normativa. Respecto al daño, no existen en materia de condenas, en materia de cadena de valor global contractual, pero sí societaria, porque es más evidente el control. Por ende, existe una culpa más evidente. Y en ese sentido, se acude a una responsabilidad proporcional, que si las filiales o las subsidiarias, sí. ¿Cuál es el porcentaje de culpa que tuvo dentro del daño? Y se ha podido calcular porque, insisto, estamos frente a daños vinculados a los derechos, a los derechos humanos. Principalmente son trabajadores los que han reclamado y tiene que ver con situaciones en las que incurrieron gastos por exposición, ¿cierto?, a situaciones de inseguridad laboral y que puede ser más evidente, pero ¿qué tanto proporcionalmente se vinculaba esta culpa organizacional de que yo no fiscalicé bien? Era Eh, daño patrimonial en el fondo. Sí, claro, y también moral, patrimonial, claro, patrimonial, Ya. perdón, y también incluso indemnización por daño moral. Y respecto de las empresas B, bueno, es que ahí existen dos tipos, porque están las empresas B desde que su constitución, ¿cierto? Claro. El estatuto social me está diciendo soy sostenible o de involucro con el cumplimiento de cuestiones sociales, entonces ahí quizás el propósito de la empresa o el interés social, ¿cierto? Ya no está solamente vinculado a la maximización, ¿cierto? De los beneficios de los accionistas. Ahí quizás puede ser. Pero también existe el tema de la certificación B solamente, o sea, yo me certifico, pero en ningún caso me vinculo. Y de hecho, eso es una cláusula contractual sostenible, pues como que me obliga, la empresa líder te obliga a ti como empresa a obtener la certificación. Entonces, claro, ahí podemos estar frente a una cláusula más etérea y, claro, es vago, es, no es nada. ¿Cómo podría exigirlo desde el punto de vista del derecho de los contratos? Entonces, en ese sentido, por eso es que es necesario revisitar, generar como una nueva visión de incumplimiento. Pero sostenibilidad, insisto, e interdisciplinariedad, yo creo, para que cambiemos el paradigma. Súper. No sé si hay preguntas del público. Parece que no. Bueno, época del año igual, difícil. Estamos todos bien cansados. No sé, Esteban, ¿tienes algo más? Ya, pues. Bueno, muy interesante los temas. Yo creo que esto va a ser más recurrente cada vez. Y así que les agradezco mucho, María Elisa y Camila, por compartirnos sus investigaciones, que son, como dije, súper pertinentes y relevantes. Esperamos, digo, y relevantes, son como raro. Y nada, un gusto tenerlas acá. Gracias por participar de nuestro programa de Diplomado Magíster en Derecho de Daños. Em, y esperamos nuevamente tenerlas, y sigamos compartiendo. Obviamente nos vamos a seguir viendo en distintas Sí. actividades de todo tipo, ¿no? Así que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Que Muchas estén Muchas muy gracias, un gracias. bien. abrazo grande, Feliz felicidades. verano. Chao. Feliz verano, sí. Chao, chao. Eso.